Bien, continuamos con nuestra clase de economía y vamos a ver este acápite en el cual señala los atractivos turísticos y sus características económicas. A ver, vayamos trabajando con ustedes. ¿Los atractivos turísticos son escasos o existen en grandes cantidades? Son escasos porque no todo el mundo puede llegar a tener atractivos Exacto, ¿no? turísticos. Si es que hay algunos se degradan poco a poco y ya no tienen interés. Exacto. Cuando ya una persona, o perdón, cuando existen demasiados productos de un determinado bien, existe o se da ese efecto que la compañera señalaba, ¿no? Entonces, cuando algo existe realmente en abundancia, prácticamente se da lo que en economía se dice el principio de saturación, ¿no? Una persona ya no lo quiere, pues, porque en todo lado está topando con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la parte izquierda, acá tenemos a estos bienes que son los bienes turísticos, son escasos, los atractivos turísticos son escasos. Tenemos el Salar de Uyuni. ¿Cuántos salares tenemos en Latinoamérica? No tenemos en grandes cantidades, ¿no? Si tenemos ahí en la parte, en Argentina debemos tener un pequeño en Chile y Bolivia, en tres o cuatro salares en todo Sudamérica, pero el más grande de todos, el inigualable Salar de Uyuni, ¿no? Entonces son escasos. Lo segundo que decíamos acerca de los bienes económicos es si te generan satisfacción. Y cuando las personas viajan, normalmente si quieren, digamos, estar en esos lugares, en esos atractivos turísticos, ¿les produce satisfacción o no? Normalmente sí, ¿no? Porque son muy pocas veces que las puedes disfrutar de ese tipo de naturaleza, de medio ambiente que está rodeando nuestro Salar de Uyuni, ¿no? Entonces ahí tenemos a ese, a ese par de parejas que están saltando, se han sacado fotos, lo han enviado por el internet, han compartido a sus amigos en todo el mundo y yo los veo que están felices, ¿no? Entonces les está generando satisfacción. Y tercero es que llegar al Salar de Uyuni por una ruta no es nada fácil, ¿no? O sea, no es como que te tomas un micro por ahí y me quedo en el salar. No, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacen los turistas es que eh, un poco, digamos, utilizan los servicios que las operadoras de turismo realizan, ¿no? A través de sus guías les mandan. Entonces, el acceder a esos lugares normalmente tiene un precio. Y ahí tenemos el turista, no se nota muy bien, pero está agarrando en su mano derecha, en esta tercera sección, en la parte derecha, está pagando, ¿no? Está dando dinero por el servicio que le han prestado, ¿no? Entonces, los atractivos turísticos y sus características económicas, podemos comprobar que sí son bienes económicos, los cuales son escasos, generan satisfacción y normalmente se les asigna un determinado precio para que uno pueda obtenerlas o llegar a esos lugares que uno desea. Bien, pero para que nosotros podamos encontrar determinado bien o determinado servicio, normalmente acudimos a un mercado, ¿no? Ese mercado no quiere decir que necesariamente sea como la 16 de julio, un mercado físico. Ese mercado puede ser una oficina donde nosotros intercambiamos productos. Nosotros damos una cantidad de dinero y recibimos algo a cambio, ¿no? En este caso, en la parte de arriba, por ejemplo, la clásica es que cuando vamos nosotros a una tienda a comprarnos un tenis, estamos dando una cantidad de dinero para obtener un producto, ¿no? En este caso, los tenis ahí están variando de todo precio, hay desde $20, 50, $100.
Entonces, esa es una de las características que cuando nosotros vamos a obtener algún producto, queremos obtener algún producto, nosotros tenemos que pagar por ese producto, porque es un bien económico, es un bien o un servicio que te va a provocar satisfacción. Ahora, matemáticamente, eh, matemáticamente se puede expresar el comportamiento de los demandantes, de los compradores, ¿no? Los compradores son todas las personas que acuden a un mercado y que quieren adquirir algún tipo de producto, algún tipo de bien o algún tipo de servicio. Pero el comportamiento de los compradores, les digo, puede ser expresado en términos matemáticos, ¿ya? Porque nosotros ya sabemos lo que hacen los compradores, los demandantes. Van a un mercado y se eligen lo mejor que quieren al precio más barato que puedan y se compran todo lo que puedan al precio que, digamos, a un precio barato, pero si hay cosas que son caras, normalmente compran muy pocas unidades, ¿no? De aquel bien o servicio. Pero les decía, el comportamiento de los compradores, de los demandantes, se lo puedes representar a través de una función matemática que está acá, ¿no? Está en letras amarillas, donde está justamente el cursor y que nos dice, la demanda es una función. ¿Se recuerdan ustedes de los conjuntos? La teoría de conjuntos, ¿no ve? Es una función, dice, ¿no ve? Existen funciones inyectivas, biyectivas y todo lo que ustedes ya saben. Pero en acá estamos señalando la D mayúscula es la función de demanda. La demanda es una función del precio. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que la demanda es una función del precio? O sea, que el precio es lo que determina la cantidad de productos que vas a comprar. Pues al parecer, sí, ¿no? A nivel mundial, el factor que más afecta para que nuestras personas podamos adquirir un determinado producto es justamente el precio. Pero no es el único. Existen otros factores que también afectan, los cuales normalmente los analizamos por separado, ¿no? Dentro de la teoría económica, utilizamos esas dos palabras que están ahí después de la función, después de la demanda de acá, después de donde dice la demanda es una función del precio del bien X, ceteris paribus. Y esta palabra ceteris paribus son palabras griegas que significa todo lo demás, o sea, los otros factores, como por decirles qué factores, el precio de otros bienes relacionados, los gustos y preferencias, características especiales que el Estado te manda, restricciones, todos los demás factores se mantienen constantes. Eso significa ceteris paribus. Todo lo demás se mantiene constante. Lo vamos a dejar por un momento a un lado y no lo vamos a tocar, nada. Lo único que vamos a analizar es el precio. Entonces, cuando nosotros analizamos la demanda en función solamente de la variable precio, nosotros podemos construir gráficos bidimensionales relacionando tanto las cantidades y los precios, ¿no? Entonces, acá en el lado derecho, ustedes van a poder ver, dice la ley de la demanda. Lo voy a agrandar un poquito. Ya estamos nuevamente. Ahora sí. Ahí está un poquito más grande.
ya lo que es la demanda. Bien, entonces, les decía, cuando nosotros hacemos el estudio de la demanda, normalmente separamos las variables, no analizamos todas las variables en conjunto. ¿Por qué? Porque al analizar todas las variables o los factores que afectan a la demanda, nosotros podamos tener una ecuación con 5 variables, con 6 variables, y nuestra posibilidad de explicación de cómo afectan estas variables al final a la cantidad demandada podría ser muy complicada, ¿no? Podríamos tener ecuaciones de segundo, tercero, cuarto grado. Y la idea es que nosotros comprendamos, la idea, les decía, es que nosotros comprendamos cómo funciona y hacerlo de la manera más sencilla, ¿no? Y en ese sentido, les decía, uno de los principales factores que afecta a la demanda es el precio. Y gráficamente nosotros los representamos de la siguiente manera. Tenemos un eje horizontal acá y también tenemos un eje vertical, ¿ya? Dentro del eje vertical, nosotros ponemos lo que es o situamos lo que es la variable independiente. En este caso, la variable independiente es el precio, ¿ya? Los precios de los productos, los distintos niveles de precios que puede tener un determinado producto. Y en el eje horizontal, igual partiendo desde el origen cero en el lado izquierdo y avanzando, ustedes ven progresivamente va aumentando la cantidad de productos, justamente va la cantidad. Y en ahí nos señala qué cantidades de productos las personas están demandando o están comprando o quieren comprar, por lo menos tienen esa intención de comprar, ¿no? Y cuando combinamos las dos, decimos que a determinados precios existe una correspondencia en cuanto a las cantidades. Ejemplo, acá me voy a situar en los precios en el eje vertical en el precio 1. Entonces, ¿cómo yo voy a leer este gráfico que está acá con líneas punteadas con puntos azules? Digo, en el primero, en la parte de abajo, por encima del cero, digo, a un precio de un boliviano, digamos, podemos ponerlo, de un determinado producto, a un precio de un boliviano, las personas están dispuestas a comprar y me voy directo hacia la derecha hasta chocar con el punto. Y una vez que llego al punto, a esa lectura, voy fijándome en qué número va al eje horizontal, en qué cantidad le corresponde. En este caso, miren, el punto está situado exactamente en la cantidad número 7. Entonces digo, mi lectura que debo de hacer es, a un precio de un boliviano, de un bien que yo deseo comprar, estoy dispuesto, por el precio que es tan económico, estaría dispuesto a comprar 7 unidades de ese determinado producto. Y vamos avanzando. Si el precio sube a 2 bolivianos, entonces solamente estaría dispuesto a comprar 6 unidades. Y si el precio sigue subiendo a 3 bolivianos, entonces yo me sitúo en esta parte donde está el cursor y solamente estaría dispuesto a consumir 5 unidades de este producto. Si el precio sigue subiendo a 4, digo, si el precio es igual a 4 bolivianos por unidad, yo estaría dispuesto a comprar 4 unidades de un determinado producto. Y así sucesivamente hasta el último, digamos en acá. Por último, si el precio se ha disparado y ha llegado hasta 7 bolivianos, entonces el comprador está dispuesto a consumir o adquirir solamente ¿cuánto? Cuando el precio es igual a 7, ¿cuánto va a demandar el comprador? Un producto. Exacto, ¿no?
Si el precio es demasiado caro, entonces solamente va a querer comprar una unidad. Ahora, lo que nosotros acabamos de hacer en este momento es ver cómo es el pensamiento de las personas desde el punto de vista de los compradores, ¿no? Entonces, los compradores funcionan de esa manera. Cuando los precios son más baratos, cuando los precios son más bajos, están dispuestos a comprar mayores cantidades de un determinado producto. Pero si los precios suben, se elevan hacia arriba, se empiezan a duplicar, triplicar, no sé, puede subir más, las personas están dispuestas a comprar menos unidades del producto. En resumen, ¿qué es lo que sucede? Una de las características cuando realizamos nosotros esta relación entre cantidades y precios, cuando el precio sube, las cantidades se incrementan. Cuando los precios disminuyen, perdón, sí, cuando los precios disminuyen, las cantidades se incrementan. Y si los precios se elevan, las cantidades disminuyen, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, existe un comportamiento, matemáticamente se le dice, existe una relación inversa, porque si uno sube, el otro baja. No habíamos comprobado, si el precio sube, la cantidad baja. Y ahora vamos a hacer de manera inversa. Si los precios bajan, las cantidades se elevan. Entonces, los dos funcionan de manera contraria. A ese comportamiento contrario se le dice que existe una relación inversa entre precios y cantidades, ¿no? Justamente por lo que les decía, cuando un precio se eleva, el otro disminuye. Y si el precio disminuye, entonces la cantidad aumenta. ¿Ya? Cuando graficamos esa relación entre cantidades y precios, o precios y cantidades, nos genera esta función matemática que tiene pendiente negativa. ¿Qué quiere decir que tiene pendiente negativa? Que se está inclinando hacia abajo. No está creciendo, está disminuyendo. ¿Ya? Entonces, normalmente la ley de la demanda te dice que este es el comportamiento de los consumidores de productos estándares, ¿no? Que todos normalmente utilizan, o bienes normales. Cuando un bien es normal, el comportamiento psicológico de las personas hace que nosotros podamos expresar ese su comportamiento psicológico en en una función matemática y gráficamente se la expresa de esa manera como ustedes la están viendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la van diciendo. Si no, voy a avanzar. Bien. Pero si ya hemos conocido lo que es la demanda, entonces también tenemos nosotros que conocer la oferta, ¿no? Entonces, perdón, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos que definir qué es la demanda, perdón. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que una persona está dispuesta a adquirir a distintos niveles de precios, ¿ya? Así bien cortito es su definición, resumida. Podemos ampliarla más, pero digamos, eh, para el curso que tenemos, nos interesa que nosotros sepamos eso. La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente está dispuesta a adquirir a distintos niveles de precios. Listo. Ahora vamos a analizar lo que es la oferta. Y la oferta, miren, ya no habla de los compradores. La oferta ya habla de los vendedores. Y la oferta es la cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a vender a distintos niveles de precio, ¿no? Entonces, en este caso ya no compran. En este caso, desde el punto de vista del productor, hablamos de la oferta. Y la oferta, una vez más, es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a distintos niveles de precios. ¿No? Entonces,
ellos van poniendo sus precios más elevados, más bajos, dependiendo de la cantidad que nosotros o de los compradores que quieran comprar, ¿no? Matemáticamente también se puede expresar mediante una función, que es esta. La oferta es igual, o se dice, la oferta es una función del precio. Nuevamente, ¿no? Es una función del precio, pero existen otros factores. Esos otros factores, por el momento, más adelante lo vamos a estudiar a detalle, pero por el momento los vamos a mantener constantes, ¿ya? Y ahí, eso es lo que significa estas dos palabras, ceteris paribus. Quiere decir, todo lo demás lo mantenemos constante. Y gráficamente, los ofertantes, la psicología de los ofertantes, de los productores, eh, funciona de manera totalmente contrapuesta, totalmente contraria a lo que son los compradores, ¿no? Por eso es que podemos ver acá en el gráfico que su comportamiento ya no es la curva que veíamos o la línea que veíamos con pendiente negativa. Los productores ya tienen un pensamiento distinto. Normalmente los vendedores quieren mayores cantidades de dinero, ¿ya? Su motivación para ir al mercado, para comercializar algún tipo de producto, es porque justamente ellos quieren ganar dinero. No lo hacen tanto por el amor que tienen, digamos, a la sociedad. No, los empresarios hacen esto utilizando básicamente algo que habíamos hablado ya bueno, en en una de las clases que hablamos sobre la mano invisible de Adam Smith. ¿No ve? ¿Qué decía Adam Smith? Decía, un mercado es eficiente no porque seamos buenos. Por eso les decía, el empresario no va a vender al mercado porque es bueno, sino el empresario, ¿por qué va al mercado? Porque está pensando en él mismo, porque quiere mejorar su condición de vida a futuro, porque quiere tener mejores comodidades, quiere tener mejor salud, quiere tener mejor educación, quiere tener una mejor casa, quiere tener un buen auto, quiere tener todo mejor. Entonces, él no está pensando en la sociedad, él está pensando en sí mismo. Y eso decía Adam Smith, ¿no? Un mercado es más eficiente cuando las personas piensan en sus propios problemas y no piensan solucionar el problema de otras personas. Porque cuando solucionan sus problemas de otras personas, normalmente distorsionan el mercado o hacen menos eficiente la economía, ¿no? Entonces, tal vez, digamos, se pasan un poquito ese tema. Pero en acá lo que queremos nosotros ver es el comportamiento psicológico que tienen nuestros productores y que van a ser también ustedes, ¿no? A mayores cantidades, mayores niveles de precio, ¿ya? Relacionando los precios de un producto en cuanto a las cantidades, nos dice que existe una relación ya no inversa como el demandante, sino existe una relación directa. Y esa relación directa se puede ver gráficamente de esta manera, donde a mayores niveles de precios existe mayores cantidades que el empresario está dispuesto a vender. Este tipo de modelo matemático, este tipo de modelo matemático solamente se aplica en el corto plazo, ¿ya? Y el corto plazo quiere decir que tenemos limitaciones en cuanto a la producción. No es que, digamos, una persona nos diga, quiero 2 unidades de algún determinado producto y al día siguiente me puede decir, necesito ahora ya 10 unidades. Por nada voy a poder alcanzar, digamos. Si pongo mi ejemplo de la carpintería, si yo puedo hacer una banca por día y alguien me dice, necesito 10 bancas para mañana. Wow, imposible, no voy a alcanzar por nada, ¿ya? El corto plazo está dado porque yo no puedo ampliar mi producción, porque no puedo conseguir mayores factores productivos. ¿Qué quiere decir eso?
De repente no puedo conseguir una cantidad elevada de madera. O sea, los recursos naturales son limitados. El segundo factor productivo, trabajo. Mi persona solamente puede producir una banca, nada más. No puede producir la segunda, tercera, peor hasta la décima. Entonces, en el corto plazo, no puedo modificar mis factores productivos. Solamente en el largo plazo. En el largo plazo yo voy a conseguir préstamo del banco, voy a conseguir más trabajadores, voy a comprar más madera con el capital que tengo, voy a utilizar mayor tecnología en cuanto a la producción. ¿Se dan de cuenta? En el largo plazo yo puedo modificar, pero en el corto plazo no. En el corto plazo estoy limitado por las condiciones que tengo en mi empresa. Tengo dos trabajadores, bueno, solamente puedo producir con esos dos trabajadores. Tengo solamente tres guías, solamente trabajo con los tres guías en el corto plazo. En el largo plazo, muy posiblemente voy a poder comprar más servicios, contratar más personal. ¿Ya? Entonces, este tipo de comportamiento de la oferta funciona bajo esos supuestos de que estamos analizándolo en el corto plazo y por eso es que al no poder renovar mis factores productivos, incrementar mi capital, mi mano de obra, mis recursos naturales, es que si alguien me pide mayor cantidad de productos, normalmente los vendedores lo venden a un precio más elevado, ¿no? Es como cuando vamos al mercado y en el mercado, a ver, me voy a hacer de esto, de hacer un ejemplito de que cuando vamos a comprar mandarina, todo el mundo está comprando mandarina. Digamos que el 25 de mandarina te estaban vendiendo en 10 bolivianos, normalmente en la mañana, a eso de las 8 de la mañana. Pero empieza a llegar la gente abarrotadamente a comprar mandarina, más mandarina. ¿Qué hace la señora que vende mandarín? Si ve que todo el mundo está comprando mandarín, ¿qué creen que pasa? Yo llego a las 10 de la mañana. ¿Sube el precio? Exacto. O sea, sube el precio. O sea, y aunque digamos muchos digan, no, no sube, sube el precio. Eso sí, se los aseguro, porque las señoras que son comerciantes son personas que no han estudiado economía, pero sí lo aplican en la vida real, directamente en la práctica. ¿Ya? Entonces, es como para el Día del Padre, me recuerdo en la escuela que estaba mi hija, habían los vasos que siempre regalan en el Día del Padre. Esos vasitos costaban alrededor por docena creo que compraban a 7 bolivianos o así. Pero para el Día del Padre, alguien está con su micrófono, ya se ha solucionado. Pero para el Día del Padre, un día antes del Día del Padre, para que puedan regalarles al día siguiente, cada unidad de vaso ya no lo vendían por docena las señoras, lo vendían por unidad y cada vasito ya costaba entre 12 a 15 bolivianos, ¿no? Entonces, cuando existe una gran cantidad de demanda, los precios van subiendo. Así es como se comportan también los productores, los vendedores, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver acá, un poco vamos a describir lo que pasa en nuestro cuadro. A un precio de un boliviano, las personas, los ofertantes están dispuestos a vender una sola unidad del producto. Pero si los precios suben, es una motivación para que yo pueda producir más. Si suben a 2, entonces yo voy a vender igual 2 unidades. Y si va subiendo a 3, voy a seguir incrementando mi producción a 3 unidades. Y así sucesivamente. Si me ofrecen precios más elevados, yo voy a hacer hasta lo imposible y como les decía, ya no voy a estar hablando del corto plazo. Eso va a hacer que yo me modifique en un futuro y pueda contratar más empleados y pueda producir las cantidades que el mercado me está pidiendo, ¿no? Entonces, el comportamiento de la oferta es una línea que está apuntada hacia arriba, tiene pendiente positiva. Se dice que la relación que existe entre precios y cantidades es una relación directa, porque ambos van subiendo. Los precios suben y las cantidades también suben. No es lo mismo que pasaba en la demanda, ¿no? Donde uno subía y el otro disminuía. En este caso, ambos van subiendo, eh, tal vez no en la misma proporción, solamente este es un ejemplo hipotético, pero van subiendo en alguna proporción. Bien.
Ahora tenemos que ver cómo es que funciona la oferta, perdón, la demanda y la oferta, ¿no? Porque ambos los hemos visto de manera separada, pero hay que verlos en acción y verlos en acción es en el mercado, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado? En el mercado es donde se encuentra en ese lugar o físico o virtual, puede ser en ese último tiempo, porque muchos de los negocios se han cerrado vía internet, es donde se encuentran tanto los ofertantes como los demandantes y se ponen de acuerdo en cuanto a qué cantidad van a demandar de un determinado bien o van a comercializar de un determinado bien y a qué niveles de precio, ¿ya? Entonces, ese es el mercado y ese es un concepto que también les pido que se puedan memorizar y puedan entenderlo. Una vez más, el mercado es el lugar físico o intangible donde se encuentran los ofertantes y demandantes, es donde acuerdan qué cantidades de un determinado producto se van a comercializar y a qué niveles de precio, ¿ya? Es un lugar donde lo que ustedes han escuchado, pues, ¿no? Alguna vez, la oferta y la demanda. ¿Dónde se da la oferta y la demanda? En el mercado. Cuando vamos al mercado, a ver, vamos a hacer el ejemplo de la mandarina y luego vamos a abordar este tema. Cuando yo voy, les decía tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando está totalmente lleno el mercado, la señora que estaba vendiendo la mandarina, el 25 a 10 bolivianos, yo llego al mercado y me dice, o perdón, yo le pregunto, señora, ¿cómo está el 25 de mandarina? Y me dice, 15 bolivianitos casero, ¿ya? Muy pocas personas pagan directamente los 15 bolivianos, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, las personas empiezan a negociar entre productores y entre compradores, ¿no? Entonces le dicen, rebájeme por favor, casera, me estás dando muy caro y entonces existe una negociación en la cual eh, tanto la señora, la vendedora, como el comprador o la compradora están un poco, digamos, queriendo jalar a su lado un poco, ¿no? La situación. A ver, me voy a hacer el caso, por eso les decía, de comprar las mandarinas. Yo les diría en ese caso, bájame señora, porque allá al principio de la feria está costando a 10 bolivianos nomás, está el 25. Yo te estoy viniendo a comprar porque tú eres mi casera nomás. Y la señora también me diría de otra manera, ¿no? No está, la mandarina está cara, casero, este año no ha producido muy bien, carito está, más bien se está acabando ya la mandarina, llévate, te estoy dando, porque eres mi casero, te estoy dando a 15 bolivianos. Pero te voy a rebajar, me dice. Llévate a 14 bolivianos, te voy a dar el 25. Y yo que más o menos tenía esa información de que era a 10, entonces yo también le voy a decir, dame a 11 casera, le voy a decir, ¿no? Dame a 11 el 25. Entonces se dan de cuenta, existe un tira y afloja entre ambos, pero al final, después de tanta discusión, la casera, ya, este es mi casero siempre, entonces, ya por último, vamos a cesar el trato en 12 bolivianos. Ya, llévate en 12 bolivianos el 25 y queda conforme la señora que te vende las mandarinas y también el comprador, porque digamos ha conseguido una rebaja de lo que han partido, ¿no? Del precio inicial de 15 bolivianos que han partido. Entonces, se ha llevado en 12 bolivianos. Ambos quedan contentos, satisfechos, se realiza el trato, la señora te vende las mandarinas, te entrega en una bolsa y tú le entregas sus 12 bolivianos. Así es como sucede en nuestros mercados hoy en día. Acá yo he puesto también un ejemplito, lo voy a ver igual a agrandar un poco. Ya. Y un poco quería representar este tema ustedes ven aquí el producto que está en la pantalla debajo del título que dice equilibrio de mercado. ¿El atomizador o o el alcohol? Exacto, ¿no ve? Se dan de cuenta el atomizador. Y bueno, ha empezado a escasear el atomizador, pero previos, días previos o meses previos a lo que ha ocurrido, o cuando no estaba grave la cosa, digamos, del COVID-19, los atomizadores, ¿a cómo estaban? Estaban baratísimos. Los productores te querían vender
no sé, pues en este punto, tal vez digamos no a un boliviano o de repente habrá habido a un boliviano, pero había de 2 bolivianos con toda seguridad, acá donde está el cursor. ¿No? Entonces los productores te querían vender a 2 bolivianos, tal vez de repente hasta de 1 boliviano, pero se han dado cuenta, a medida que han ido cambiando las circunstancias, lo han hecho subir, digamos, de repente de 1 boliviano, lo han hecho subir a 2 bolivianos. La cosa ha ido empeorando las circunstancias de nuestro país, del mundo, y ha empezado a subir a 3 bolivianos, a 4. En algún momento nos han vendido esos atomizadores, incluso hasta, creo que ha llegado hasta unos 7, 8 bolivianos, ¿no es cierto? Eso es lo que ha sucedido desde el punto de vista de los productores, de los vendedores. Y nosotros, los compradores de estos productos, de estos atomizadores, les decía, cuando el precio era tan elevado de 7 bolivianos, ¿cuánto nos comprábamos? Nos comprábamos hartos atomizadores, No. ¿no? Entonces, más o menos este gráfico un poquito trata de reflejar esa realidad. Cuando el precio estaba más elevado a 7 bolivianos, por ejemplo, eh, uno podía demandar solamente una unidad, solamente un atomizador. Y eso, ¿no? Pues con todo dolor se compraba, pero necesitaba. Pero vean ustedes, analizando desde el punto de vista psicológico los compradores, si en ese momento en el que todos estaban vendiendo a 7 bolivianos, había alguien que te vendía a 6 bolivianos, un precio más barato, entonces tal vez uno estaba dispuesto a comprar dos, porque ya podía comprar, digamos, para regalarle a su hermano, porque en todo lugar estaba 7, pero si alguien te daba 6, bueno, compro dos. Pero si alguien te decía a 5, encontrabas en algún lugar, entonces podías comprar. Miren, estamos a la lectura ya de 3 unidades en 5 bolivianos. Si alguien te decía a 4, podías comprar incluso más. Por último, si te decían a 1 boliviano, a ver, si alguien te dijese, los atomizadores están a 1 boliviano, entonces tú, no sé, uno podría estar tal vez de repente motivado para comprar. Miren, en este caso, hasta 7 unidades. Me dan un segundito, por favor.